Entonces, yo tengo una hoja. ¿Puedo arrancarte una hoja? Sí, arranca lo que quieras. Tengo un embrión trilaminar, supongamos que son 3 láminas, lo empiezo a doblar. Lo doblo ventralmente y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces ya tengo algo 3D, por así decir. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, así es como llegamos a esto. Doblo así. Y bueno, antes de doblar así, tengo 2 poros, que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que posteriormente se van a ir cerrando. Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Se acuerdan que cada lámina deriva diferentes cosas? A grandes rasgos, el endodermo, ¿como qué me derivaría? A grandes rasgos. Vísceras. El mesodermo, músculo, huesos. Y el ectodermo, piel, tejido cerebral, uñas. Entonces ya tenemos más o menos. Pero entonces, aquí, en boca, ¿qué nos interesa? Las crestas neurales van a dar todo lo que está en azul. El hueso frontal, el cigomático, el nasal, maxilar inferior o mandíbula, el maxilar superior, el mesodermo paraxial. ¿Sí se acuerdan que se divide el mesodermo en 3? ¿En cuáles 3 partes? Lateral, intermedio, paraxial. Lateral, que se divide en 2. ¿Y cuáles son? El visceral y el parietal. Es que es visceral o esplácnico y parietal o somático. Ah, ok. El intermedio y el paraxial. Este es mi eje, se le puede llamar axis. El que está paralelo es el axial, el lateral y el que está en medio. Y en boca, pues el paraxial me va a derivar todo lo que es la laringe, y el lateral, todo lo que es el hueso parietal, el occipital, y bueno. ¿Qué nos interesa entonces? ¿Qué parte? ¿La azul, la café en este caso o la amarilla? Si vamos a ver boca. La azul. Y entonces, ¿qué sucede? Ya cuando empiezo a cerrar mi embrión, empieza a haber una migración celular. De este lado yo tengo mi tubo neural por dentro. Las células empiezan a migrar y como por ahí de la 4ª, 5ª semana empiezan a aparecer arcos faringios o arcos branquiales en el embrión, en el producto. Y estos arcos, si yo hago un corte, voy a tener primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto, sexto arco. El quinto es vestigial, desaparece. Pues el quinto no lo manejamos. ¿Y esto como que me sirve? Realmente quise decírselos porque es algo importante, es algo que van a estar viendo en cada módulo que vean algo de cabeza y cuello. Y entonces cada arco, pues como cualquier otra cosa, ¿no? Tengo un centro de mesodermo, tengo una parte interna de endodermo y una parte externa de ectodermo. Entonces voy a empezar a desarrollar mis arcos y ya los puedo dividir en 3 cosas dependiendo de qué están hechos. La parte de afuera es ectodermo y hace unas pequeñas fisuras que voy a llamar hendiduras. Entonces tengo mi primera hendidura faríngea, segunda hendidura, tercera y cuarta hendidura faríngea. La parte de adentro que es endodermo, se hacen como unas bolsas, ¿no? Bolsa faríngea. Entonces tengo igual mi primer bolsa, segunda bolsa, tercer bolsa, cuarta bolsa. ¿Y cómo le llamo a la parte del mesodermo? Le llamo arco, sí es arco, ¿no? Sí. Arco faríngeo, el mesodermo. ¿Para qué demonios me sirve saber esto? Porque cada uno va a tener un derivado diferente. Fíjense, si estamos en la parte de la cabeza, aquí está el primer arco. ¿Cómo qué estructura desarrollaría yo por acá? El oído. Y entonces, tengo aquí el vestigio del conducto auditivo externo, el oído medio, y la membrana que está entre los dos, que sería el tímpano. Tengo la segunda, que sería, aquí se hacen las amígdalas. Ya estoy aquí, bajo un poquito más, que tengo las amígdalas palatinas. Y entonces, en la segunda bolsa faríngea, me hace las amígdalas palatinas.
La tercera bolsa me hace dos estructuras importantes. Esta parte de abajo, que casi no se ve aquí, está un poquito más oscura, es el timo. Y esta de aquí arriba es la glándula paratiroides. ¿La superior o la inferior? Inferior. La inferior. ¿Por qué la inferior? ¿Por qué la superior si está más arriba? Porque después desciende y la otra. Uno. Porque migra junto con el... ¿Dónde está el timo? Aquí. ¿Y si lo estoy originando acá es normal? Tiene que viajar. Entonces el timo baja, jala la paratiroides, entonces la paratiroides hace esto. De la cuarta bolsa sale la otra paratiroides, pero la superior porque esta no se mueve. Entonces esta se mueve, viaja, queda acá, esta queda acá y fin de la historia. ¿Qué más se origina de la cuarta bolsa? Si tengo la paratiroides, que va a ir a la tiroides. No la tiroides, las células parafoliculares de la tiroides. Acuérdense, en su caso, la tiroides secreta dos, tiene dos tipos de célula. El componente tiroideo como tal, que es hormonas tiroideas, y entre cada folículo, ya lo van a ver en histología endocrina, son folículos, entre cada folículo tiene células que no sintetizan hormonas tiroideas, sintetizan calcitonina, que es otra hormona que es para el metabolismo del calcio. Entonces, aquí se generan esas células que secretan calcitonina. ¿Sí todos ven? Si tienen, me paran, y si no sé, entre todos sacamos la respuesta o sacamos un libro y vemos cómo. No les quiero decir la de que sale del mesodermo porque ese es un... se me olvidó. Pero nada más les dije una hendidura. ¿Qué pasa con las otras tres? Desaparecen. Si se fijan, aquí hay una proliferación celular. Estos dos terminan juntándose y generan esto, que es un seno cervical se llama, desaparece. No hay más. La única hendidura que nos va a dar algo va a ser la primera, y es el conducto auditivo externo. La primera bolsa faríngea, ¿qué me genera? Oído medio. La segunda bolsa, amígdalas, ¿cuáles? Palatinas. Tercer bolsa, Paratiroides inferior. paratiroides inferior y Timo. ¿Y la cuarta? Paratiroides superior. Paratiroides superior. ¿Y qué? Y Células parafoliculares. Perfecto. Y bueno, eso es todo lo que genera el mesodermo. ¿Qué es importante aquí? Porque sí, se lo tienen que aprender, desgraciadamente. Si me lo preguntan, yo ya no me acuerdo de qué es cada cosa. Pero, ¿qué es importante aquí? Que cada arco se va a llevar su componente nervioso. Y entonces, cuando veamos anato, y bueno, o sea, dependiendo de cómo veamos anato, pero cuando vean anato de cara al cuello, se van a dar cuenta que, por ejemplo, ¿ya vieron el anato general? ¿Quién inerva a los masticadores? ¿Mande? Ajá. El trigémino. ¿Y qué músculos da? Temporal, macetero, pterigoideo lateral, pterigoideo amiloideo. Todos los de la masticación son generados en el primer arco. ¿Cómo sabemos que están inervados con el trigémino? Porque desde el principio estuvieron inervados. A donde quiera que viajen, si se originó aquí y se va a la pierna por cualquier malformación X, va a seguir inervado por el trigémino. Esa es la importancia, esa es como donde lo pueden ir ligando para acordarse. El segundo es el yogues, dice el facial. ¿Qué músculos esperan que inerve? Todos los de la cara, el bucinador, el labial, el orbicular, todos esos. Los huesos, bueno, se las paso para que se las aprendan porque sí está medio cañón. El tercero es el glosofaringio. ¿El glosofaringio qué hace? Deglución. Entonces, ¿quién jala la faringe para que suba? El estilofaringio, es uno de los más importantes. Y el cuarto al sexto, el vago. Pero obviamente, pues de aquí no salen las vísceras, de aquí no salen nada. De aquí los únicos que van a salir van a ser los de la laringe, con dos nervios. El que es la laringe superior y la laringe recurrente. Unos son los intrínsecos, otros son los extrínsecos. ¿Sí? ¿Todos bien? Bueno, eso es lo que les había dicho de los derivados de las bolsas. Y bueno, ahora sí vámonos a la boca como tal. A partir de al final de la quinta semana, empezamos a ver 5 prominencias en el feto. La prominencia frontonasal,
las maxilares superiores y las maxilares inferiores. Las maxilares inferiores o primer arco, ¿sí? Entonces, y en medio de eso, el estomodeo o futura boca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma de 5 masas ahí? ¿Cómo formo la cara? La prominencia frontonasal, bueno, estoy adelantado tantito. Vamos a tener, de la prominencia frontonasal vamos a tener dos derivados, por así decir, que van a ser las prominencias nasales. Si está en medio, ¿cómo sería? Medial. Y si está al lado, lateral. Entonces tengo la prominencia nasal medial y la prominencia nasal lateral de cada fosa. Empieza a haber una proliferación. Empieza a haber unas se llaman placodas nasales, ¿sí? Nasales, ¿verdad? Placodas nasales. Entonces hagan de cuenta que tengo mi masa, y empieza a haber aquí empieza a haber un agrandamiento, se empieza a formar una placa. Y esa placa de repente empieza a invaginar. Entonces, a la hora que va invaginando, las partes que se quedan afuera empiezan a crecer. Entonces forman las narinas. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Esas narinas, esto sigue creciendo, pero todo esto también sigue creciendo y se sigue moviendo de tal manera que todo se va juntando. Y entonces, fíjense cómo está. Esta es la maxilar superior. Estos son maxilares inferiores. Estas van a empezar a crecer. Este hacia abajo crece. Estos empiezan a juntar. De tal manera que fíjense cómo queda. Aquí está el ojo, las narinas. Estas placas ya se juntaron. Y entonces la prominencia frontonasal me va a generar el puente, hueso. Las prominencias nasales mediales me va a generar la punta y la cresta. Ahorita vamos a ver qué es la cresta en anatomía. Y las laterales, ¿qué son estas? Las alas. Las narinas son los huecos, las alas. ¿Y qué pasa? ¿Qué más sucede? Fíjense, casi no se ve, pero aquí, entre el ojo, la maxilar superior y la nasal lateral, hay un hueco, todavía no se junta. ¿Qué conducto va del ojo a la cavidad nasal? El nasolagrimal. Aquí está, ¿por qué llega a la cavidad nasal? Empiezan a juntarse. Está recubierto de ectodermo, ¿estamos de acuerdo? Entonces empieza a proliferar, se hace un cordón, se sella y después se canaliza. Es decir, mueren las células, deja un canal y entonces iba del ojo a la cavidad nasal. Entonces por eso cuando lloramos andamos a moco tendido. Y bueno, se empieza a formar. Ese es por la parte de afuera. Pero ¿qué pasa por dentro? Este es el maxilar superior. No nada más crece así, también crece hacia adentro. Entonces tenemos dos paladares. El paladar primario, que es de los este es el maxilar, llegan, se juntan, proliferan hacia abajo, o bueno, en este caso hacia atrás, y queda un triángulo, donde almaceno a mis 4 incisivos. Después de esto vienen las prominencias, las crestas palatinas, perdón. Y estas, aquí están, fíjense. Lengua, este sería el vómero, todo lo que es el tabique óseo nasal. Maxilares superiores empiezan a juntarse. Y de ahí sale, fíjense, la cresta. Este es el primario y estas son las palatinas que se van a ir sellando. Se van sellando hasta que por fin se junta el tabique con los dos maxilares y entonces ya tenemos nuestra cavidad nasal dividida por nuestro tabique y nuestra cavidad oral con la lengua y su paladar bien formado. Entonces, si vamos a hablar de labio leporino y paladar hendido, si estamos hablando del labio leporino, ¿dónde va a estar el dedo? En el paladar primario. Pues acá, ¿no? En todo lo que es la formación de la parte de afuera, por así decir. Exactamente, los procesos maxilares. Y si estamos hablando de paladar hendido, ¿dónde va a estar esto? En las crestas palatinas. Si esto no se cierra, queda una abertura. Ya hablaremos en la patología cómo está el asunto.
Bueno, querían hablar, esta es la cresta nasal. Si ustedes se tocan, ¿alguien tiene una pluma? ¿Tienen pluma? Píquense aquí. Van a sentir un hueso y es un punto doloroso. Si te picas fuerte te duele bastante. Esa es la cresta nasal. Aquí está, mira, prominencia frontonasal, maxilares superiores, maxilares inferiores. ¿Verdad que no es muy diferente de la embriología? Si lo ven desde ese punto, aquí tenemos nuestras 5 masas que están formando la cara. ¿También se nota? Pero es que no sé qué iba a darle más todavía. Pues ni yo. Bueno, este aquí está. Podríamos decir que aquí está el vestigio, no el vestigio, el resultado del paladar primario y los procesos palatinos. Aquí está el tabique, que es lo que les decía, esto va creciendo hacia abajo, estos van creciendo así, se juntan y queda bien la cavidad. Sin corte sagitario. Bueno, aquí está lo que decíamos. ¿Cómo se llaman estos? Cornetes. ¿Dónde desemboca el naso lagrimal? ¿Eh? En el hiato. En el hiato inferior. ¿Sí lo vieron ustedes, no? En la nota general. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué desemboca en cada uno? No, algo en general, pero así. ¿Qué vieron? Sáquenlo, refresquenlo. De esto se ¿Y trata. también qué pasos a ellos a explicar lo que vieron? A ver, ajá, explíquenos algo de lo que vieron. Sí, aviéntense. Sí, De eso se trata. Si no se animan, aquí en salón menos, anímense, nadie les vamos a decir nada, al contrario. Va a ser más difícil. Ustedes Como en la expongan lo que borrachera, lo que vieron. pasa aquí, la borrachera. Aparte así les complementamos a ustedes. Exactamente, se trata de esto, de retroalimentar. Ustedes a lo mejor vieron cosas que nosotros no. Entonces, Lo que pasa es que, bueno, mi salón no lo ve. Bueno, ¿qué es lo que saben Lo que hayan visto. ¿qué ven ahí? ¿Qué saben? Pero, ¿en qué cavidad estamos? Huesos de la cara. Esto hacia abajo, ¿qué sería? Este es maxilar. Superior. Más bien, este sería maxilar. Son los palatinos. No, pero maxilar, aquí está el palatino, disculpen. Palatino. ¿Y qué más? Entonces, si aquí están los palatinos y aquí está el maxilar, ¿esto qué sería? Cavidad oral. ¿Y aquí? Cavidad nasal. Déjenlos. Ah, pero. ¿Cómo? Cavidad nasal. Y entonces, en la cavidad nasal tenemos 3 cornetes. ¿Qué vieron de los cornetes? ¿Nada? No sé si traigo una imagen de que estén cortados. No, es que no trae los cornetes cortados. No. Pero. Bueno. Bueno, si nosotros hacemos un corte a los cornetes, vamos a ver. Recuerdo que, bueno, el profesor Salvador, como la materia nos la revalidaron y fue de unas semanas, o sea, así rápido, nos dijo que tenemos que aprendernos que hay un hueso que se llama bomba, ¿cierto? Y que Ok. yo un cornete y que. Vamos a ver el bomber. Ok. Ahí está, en la otra. Ahí está. Este es un corte medial. O sea, me van a cortar aquí y me van a ver así. Entonces van a ver mi tabique. Aquí estaría la nariz. Todo lo que se mueve de cartílago se quitó y nada más quedó el puro hueso nasal, lo que tenemos aquí. Y entonces tenemos aquí el hueso bomber. ¿Que dónde va a estar? Tenemos aquí el maxilar, que es esta parte. Hacia adentro va a llegar al paladar y se continúa atrás con los palatinos. Entonces tenemos, hagan de cuenta que este es mi paladar, tengo mi maxilar, se continúa con los palatinos y en medio hay como un surco, por así decir, ¿cómo lo explicaré? ¿Un surco? Como un surco donde embona el tabique. ¿No quieres ponerlo hacia enfrente? Ah, No, pues seguro sí.